Hola, bienvenidos. El día de hoy les vamos a hablar sobre un tema fundamental en cualquier empresa, el cual es la comunicación en el contexto gerencial. El día de hoy, pues mis compañeros y yo les iremos hablando sobre los temas y los iremos desarrollando poco a poco. En este caso empezaremos primero por lo que es la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es la capacidad de transmitir un mensaje de manera clara, directa y comprensible, tratando de que el receptor lo entienda correctamente y actúe de acuerdo con la intención del emisor. No se trata solamente de hablar por hablar o de escribir, sino de asegurarse de que el mensaje llegue de acuerdo a lo que se quiere y tenga el efecto deseado. En el contexto gerencial, la comunicación efectiva es fundamental porque permite coordinar mejor las tareas, evitar errores, generar confianza y tomar decisiones con mayor precisión. Para lograr una comunicación efectiva es necesario que el mensaje sea claro, coherente y adaptado al público. También se requiere empatía para entender a quién va dirigido el mensaje, así como la disposición para escuchar activamente y brindar retroalimentación. No importa solo lo que se dice, sino también el cómo se dice, ya sean el tono de voz, los gestos y la actitud influyen mucho a la hora del impacto del mensaje. Dentro de esta tenemos algunos puntos como algunos puntos clave que son por ejemplo, en el contexto gerencial, que es vital para dirigir, motivar y coordinar. Requiere empatía, claridad, coherencia, retroalimentación y una escucha activa. También el lenguaje no verbal y el uso adecuado de herramientas, pues también son herramientas digitales que también son necesarias, ¿no? No solo se trata de hablar bien, sino de comprender, sino de que se comprenda correctamente. No es un talento nato, sino una habilidad que se puede y se debe desarrollar especialmente en quienes tienen a su cargo la responsabilidad de guiar a otros. El primer punto sobre el que les vamos a hablar es el liderazgo y la importancia en las organizaciones o en las empresas. El liderazgo es bastante importante y muy infravalorado, ya que un líder no solo debe mandar, sino que debe de motivar, debe de empatizar con los trabajadores, pero sobre todo debe ayudar, porque si solo manda obviamente no le va a caer bien a todos los trabajadores, sino que no sería un buen ejemplo de liderazgo, ya que al ser un buen líder se necesita pues de empatía, de un carácter y sobre todo de solidaridad, ya que al ser un buen líder tenemos las principales opciones de hacer un buen trabajo en equipo y sobre todo en una obra, ¿no? Si no hay comunicación, si no hay un líder, pues estoy seguro de que la obra se cae a pedazos y no se puede hacer absolutamente nada, ya que siempre debe de haber alguien que guíe al grupo, ayude, pero sobre todo resuelva en este trabajo. Para que todo esto funcione es importante entender que hay tipos de comunicaciones dentro de una organización. Entre ellos está la comunicación ascendente, que es la que mayormente se usa de empleados hacia gerentes o superiores. La comunicación descendente, que es la que se usa de superiores a empleados. La comunicación horizontal, que es la que se usa entre empleados del mismo área o nivel jerárquico, y la comunicación diagonal, que es la que se usa entre empleados de distintos departamentos. También dependiendo del tamaño de la compañía y del estatus legal y de otros condicionales, existen otros modos de organización dentro de la empresa. Entre ellos depende de la forma jurídica, el tamaño de la organización, el sector económico y el origen de la capital. Dependiendo del ambiente laboral, es también importante reconocer que estos puntos lleguen a un acuerdo, ya que si el ambiente laboral entre los empleados y superiores es irregular, estos puntos y estos factores no pueden llegar a cumplirse y podrían llegar a afectar toda la organización de la empresa. Bueno, habilidades gerenciales. Pues las habilidades gerenciales consisten en este conjunto de habilidades, destrezas, todo este tipo de conocimientos que se juntan para poder liderar. Y bueno, entre estas características importantes tenemos el liderazgo transformacional. Y el liderazgo transformacional es aquel en el que la persona que lidera pues aprende a tomar en cuenta a la otra persona, empatizando, enfocando en qué es lo que puede hacer para coordinar correctamente, qué es lo que puede llegar
pensar la otra persona y en base a eso poderlo apoyar de esa forma. Bueno, comunicación efectiva. Pues en la comunicación efectiva tenemos el factor de escuchar a la otra persona, ¿no? Y pues dentro de esto que cabe, pues cabe aclarar las ideas, cabe aclarar todos sus pensamientos, en los cuales se puede sintetizar una mejor sintonía entre esa persona y tú, en donde puedas escucharlo y puedas ver en qué otra capacidad puede mejorar ese factor comunicativo, ¿no? Desde la escucha, desde el habla, desde el factor de cómo es la convivencia entre esa persona y tú, para poder mejorar en el ámbito de un trabajo o laboralmente. Y bueno, de ahí tenemos el pensamiento visionario. En el pensamiento visionario pues, es tener esa ambición, ¿no? Ese propósito en conjunto con tus colegas, con tus compañeros de trabajo, en donde tú das ese punto, esa meta, en donde se llega y pues en base a eso les das consejos, les das esas cualidades por las cuales deben seguir trabajando y deben de lograr esa meta. Bueno, pero incluso con buenas habilidades hay que tener cuidado con las barreras de comunicación. Estas pueden ser físicas, como el ruido, psicológicas, como el estrés o los prejuicios, o incluso tecnológicas, como el mal uso de correos o los chats. Un gerente debe de saber detectar estas barreras y eliminarlas para que la información fluya sin distorsiones. Y cuando las barreras no se atienden, se generan malentendidos, se pierde tiempo y disminuye la productividad. Y pueden surgir conflictos entre personas o departamentos. Además, los empleados pueden sentirse ignorados, frustrados o desmotivados. En resumen, una comunicación gerencial eficaz se basa en 5 pilares: claridad del mensaje, liderazgo empático, buen manejo de los flujos de información, habilidades comunicativas y sólidas y la eliminación de barreras. Gracias, compañeros, hasta la próxima.